Se cumplen 3 años desde que la vida nos cambió y se nos puso en pausa. Se decretaba el estado de alarma por la COVID y se declaraba el confinamiento generalizado de la población. Hacemos balance de hace 3 años. Han pasado 3 años, pero el recuerdo de este anuncio no se olvida. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. 15 días que se convertirían con las prórrogas en 3 meses. Las calles quedaron vacías, por contra los balcones se llenaron de aplausos, siempre a las 8 de la tarde. Bueno, el salir al balcón, el hablar con el vecino, qué pasará que no ha salido hoy, te tomabas como otras cosas, referencias a otras cosas. Nos robaron 2 años de nuestras vidas. Para retener al virus adoptaron medidas drásticas, la más restrictiva, la limitación de movimientos. Solo se permitía ir al supermercado, a la farmacia, al banco, al hospital o al trabajo, pero nunca acompañado. No nos podíamos ver, no nos podíamos juntar. Fue una época muy agobiante, una época muy triste y muy mala, por supuesto. Lo recuerdo muy mal, con mucha tristeza, mucha angustia de no saber cuándo puedes salir, es que te cortaron toda tu vida. Cuando pudimos juntarnos fue con distancia de seguridad de al menos 1 metro y mascarilla. Pero lo peor, sin duda, fueron las pérdidas humanas. Un virus que nos robó a nuestros abuelos y abuelas en las residencias y a nuestras madres, padres y hermanos en los hospitales, a pesar del grandísimo esfuerzo que realizaron nuestras enfermeras. Al principio, como era todo desconocimiento, veníamos a trabajar sin saber a qué nos íbamos a encontrar y todas, una ansiedad, angustia, y eso lo hemos padecido todas las compañeras. Yo soy enfermera y todas nos pasó lo mismo. Y tan rápido como llegó la enfermedad, llegaron las vacunas, avances científicos internacionales, también con sello español, que ahora, 3 años después, ya han controlado la COVID. 3 años que nos dejarán para siempre recuerdos imborrables. La han controlado, pero siguen falleciendo personas por la COVID en nuestro país. Estuvimos sin poder salir de casa, con el miedo por una enfermedad desconocida y con un bombardeo constante de información. Fueron meses muy complicados. Javier Alonso de la Torre, psicólogo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo recuerda usted esos primeros meses trabajando en el Hospital de Cáceres? Bueno, pues lo recuerdo con una gran incertidumbre, con un gran desconocimiento, con un temor ante lo desconocido que era en ese momento y con un esfuerzo por parte de todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario pues muy intenso. ¿Y los familiares? ¿Qué recuerdos le vienen a usted a la cabeza de cómo lo vivieron esos familiares de los pacientes que estaban ingresados? No podían acercarse, no se pudieron despedir. Sí, eso fue un momento y una circunstancia muy especial. Los familiares, como bien sabemos, no podían acercarse al hospital, no podían relacionarse con los enfermos. Afortunadamente, por parte del Hospital de Cáceres se puso en marcha de una manera, yo creo que ágil, por parte de la unidad de calidad, concretamente a iniciativa del doctor Barrera, un programa de acompañamiento a los familiares que consistía por una parte, en que le informaban diariamente por teléfono acerca de cuál era la evolución del enfermo que estaba en el hospital, y por otra parte la atención psicológica que íbamos prestando también a través de llamadas muchas veces diarias, donde apoyábamos las circunstancias emocionales que podían acompañar a esos familiares que, además de la propia incertidumbre, del propio temor, de la propia situación estresante que suponía la pandemia, con todo lo que conllevaba, también se acompañaba de la angustia, del desconocimiento acerca de la situación de su familiar que estaba ingresado y que en muchas ocasiones, como sabemos, pues llegaban a fallecer, claro. Ustedes también pusieron en marcha un teléfono de atención para los profesionales sanitarios, para que pudieran desahogarse, podríamos decir así. Javier, ¿cuál era el sentimiento más repetido cuando realizaban esas llamadas? Bueno, el teléfono o la atención a profesionales lo puso en marcha la Subdirección de Salud Mental de la Consejería de Sanidad, del Servicio Extremeño de Salud.
digamos que ese programa lo que hacía era responder a aquellos profesionales que no solicitaban una atención. ¿Qué es lo que pasaba con los profesionales? Vivían la misma situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana, incertidumbre, desconocimiento, desesperanza, pero además estaban en contacto directo con el virus y por lo tanto se llevaban a casa la incertidumbre de si podían también llevarse el virus con él, aparte de la incertidumbre, llevarse el virus, con lo cual digamos que la ansiedad, la angustia era doble, por decirlo de alguna manera. Eso generaba problemas de sueño, eso generaba ansiedad, ese desconocimiento suponía pues, una circunstancia de estrés que, añadida al sobreesfuerzo que estaban realizando en horas, en dedicación, generaba una situación realmente difícil de llevar por parte de los sanitarios y las sanitarias. Estamos viendo imágenes de esa época, cómo se tenían que poner esos uniformes, todos protegidos. Es que no nos olvidemos que nosotros todos, incluso cuando salíamos de casa y volvíamos, lavábamos la compra, nos quitábamos los zapatos, nos lavábamos la ropa. ¿Usted cree que se ha superado totalmente, psicológicamente hablando, esa etapa? ¿O que hay personas que se han podido quedar un poco afectadas por esa situación que se vivió? Bueno, yo puedo deciros que en nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia de atención en el ámbito de la salud mental, observamos a diario personas que de alguna manera siguen tocadas por esa situación. En mi caso, por ejemplo, yo atiendo el equipo de salud mental infanto-juvenil y nos encontramos con niños, con niñas, con adolescentes que siguen con el temor, siguen tomando medidas de precaución, siguen con la ansiedad de que puede ocurrir algo relacionado con el virus. Pero además, no solamente afectaba al temor ante la propia pandemia, ante el propio virus, sino que también ha generado otras situaciones de ansiedad. La salida del confinamiento supuso un alivio para muchas personas, pero para otras personas supuso una dificultad de volver a enfrentarse a las situaciones sociales y tener la sensación de que no eran capaces de manejar correctamente esas situaciones sociales. Por lo tanto, todavía seguimos bajo los efectos de la pandemia y de las circunstancias que la acompañaron. Javier, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Ya lo han escuchado. Una de las grandes secuelas que nos ha dejado la pandemia ha sido el deterioro de nuestra salud mental. Vamos a ver algunas de las conclusiones del mayor estudio realizado en este ámbito en la historia de nuestro país. 4 de cada 10 españoles valoran de forma negativa el estado de su salud mental. Además, 3 de cada 4 personas han notado un empeoramiento notable de su estado emocional durante el año pasado. Y cifras muy alarmantes, el 14% de la población ha tenido ideas suicidas o incluso han llegado a intentarlo. Dato que se multiplica por 2 en edades entre 18 y 24 años. En esa franja, 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido esta situación. Les recuerdo que tienen a su disposición el teléfono 024 de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad por si lo necesitaran. Queremos seguir conociendo cómo han vivido estos 3 años los profesionales médicos de nuestra región, qué recuerdos tienen de esos meses de lucha contra la pandemia y contra el miedo. Nuestra compañera María Dávila está con el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Sí, está con nosotros Carlos Arjona, como dices, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo vivieron los profesionales sanitarios el confinamiento y una enfermedad que no conocíamos? Pues realmente fueron momentos muy duros y muy difíciles. En principio porque era una enfermedad, como bien dices, que no se conocía nada. Nos apareció de pronto, aunque teníamos conocimiento de que estaba sucediendo algo en China. Pero los primeros momentos fueron difíciles en el sentido de que no conocíamos la sintomatología, no conocíamos la forma de diagnosticar y no conocíamos un tratamiento. Eso suponía para un médico una incertidumbre total. Llegábamos por las mañanas y nos encontrábamos hablando con los compañeros, todos habíamos leído algo durante las horas anteriores, pues mira, en tal sitio los síntomas son estos o son otros, este es el tratamiento que están haciendo, y entre todos íbamos aportando nuestras soluciones un poco improvisadas.
Primero porque no sabíamos los síntomas, veíamos que unos pacientes tenían una sintomatología, sin embargo había otros que eran distintas. Sí empezamos a ver que aparecía la fiebre, la tos, la pérdida de olfato y del gusto. Eso nos empezaba a poder hacer el diagnóstico, puesto que no teníamos ninguna prueba para poder asegurar que esa persona tuviera COVID. Pero sí, en cuanto veíamos ese tipo de síntomas, pues nos imaginábamos que podría serle. Y el tratamiento, pues procurábamos ir viendo lo que aparecía por las tardes, leíamos todos los medios que podíamos para ver cuál era el último tratamiento que se había iniciado en cualquier punto de nuestro país, y a partir de ahí pues tratábamos de hacerlo con la mejor voluntad. Era difícil porque el médico siempre está acostumbrado a que una vez que tiene un paciente delante, los síntomas son claros y existen pruebas diagnósticas. Al no tenerlo era la gran incertidumbre que teníamos. Por eso se vivía una situación de un gran estrés, un gran agobio y una gran preocupación. No solo por la sintomatología, sino porque sabíamos que la población se confinó, estaban en sus casas, pero los profesionales sanitarios teníamos que asistir a nuestro puesto de trabajo, con el cual teníamos el riesgo de contagiarnos. Eso produjo un elevado número de médicos que se daban de baja porque se contagiaban y no podían venir a trabajar. Teníamos el miedo de llegar a nuestros domicilios y poder contagiar a nuestros familiares. Eso hacía que en nuestro propio domicilio tuviéramos que estar nosotros aislados del resto de los familiares para no contagiarles nosotros, si es que nos habíamos contagiado, porque si sabíamos que tardaban 2 días en producirse los primeros síntomas. Y eso era lo que producía esta situación realmente de agobio y de no saber qué hacer. Y con toda esa situación, ¿cree usted que se prestó atención de alguna manera a la salud mental de los médicos? En aquellos momentos no había ninguna forma de la salud mental, era una situación estresante. Prueba de ello es que el Consejo de Colegios de Médicos al año hizo una encuesta de cómo habíamos vivido la situación, y realmente más del 50% de los profesionales médicos decían que habían vivido una situación de gran angustia. Un 25% de los médicos decían que no podían por la noche dormir, tenían que tomar tranquilizantes para poder superar esta situación, con lo cual estábamos en una situación realmente de agobio. Eso se sumaba que veíamos que cada vez había más médicos que estaban enfermos y empezaron los fallecimientos. Durante la pandemia no podemos olvidar que fallecieron 125 médicos en España. En nuestra comunidad autónoma 5 médicos fallecieron contagiados en sus propias consultas o domicilios. Desde los consejos de colegios médicos sí se hicieron unas actuaciones. Nosotros tenemos una organización para atender al médico enfermo de patologías, de enfermedades mentales o adicciones, el programa PAIME. Desde el programa PAIME sí se establecieron a nivel nacional una serie de teléfonos para contactar y poder hablar con psicólogos que nos animaban a vivir la situación que teníamos. Y eso sí fue la ayuda que tuvimos. También cuando ya la pandemia fue mejorando, pues algunos compañeros médicos necesitaron un tratamiento psiquiátrico porque las experiencias vividas habían sido muy desagradables y muy duras. Pues Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Son las palabras, las reflexiones, Noelia, de alguien que si conoce algo muy bien es precisamente esta pandemia. Desde luego, muchísimas gracias a los dos. La pandemia también cambió nuestra forma de trabajar durante esos días. El teletrabajo llegó, en algunos casos, incluso para quedarse. Es el caso de David García. David, buenos días. Hola, buenos días. Tú trabajabas entonces en Alemania y la pandemia te llevó de vuelta al pueblo de tu familia. 3 años después, sigues en Montijo. ¿Qué tal el cambio? Pues muy bien, como ya imaginaba. Después de la pandemia, un año después, fue cuando yo decidí venirme a España por una cosa personal y ya llevaba un año en Alemania trabajando desde casa, con lo cual se planteaba un poco ridículo que viviera a 30 kilómetros de la oficina, pero sin ir a la oficina, pudiendo vivir en Extremadura. ¿Y cómo ha sido el cambio? Porque entiendo que pasar de Düsseldorf a Montijo, pues el cambio se tiene que notar de alguna forma. Pues para bien, sí. Totalmente. Era lo que siempre quería, poder volver a la tierra de mis padres, en Montijo. Y al final todo lo que pensaba que lo iba a hacer cuando me jubilara, pues lo hice directamente en un año. Y muy bien, muy bien. Porque era lo que siempre me había apetecido. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes que viajar a menudo a Alemania? ¿Puedes hacer todas las gestiones, desarrollar todo tu trabajo como arquitecto allí en Montijo?
Yo hago todo desde casa, hago mis planos y mis cálculos y los envío a la oficina central. Mis clientes son de todo el mundo y a veces voy a obras o a las oficinas, pero bueno, voy cada 2 meses a Düsseldorf o a otro lugar del mundo y me vuelvo a Montijo. Tú sigues en esa misma empresa en la que estabas cuando durante la pandemia primero te mandan a tu casa ahí en Alemania y ya después decides que para estar en Alemania, no yendo a trabajar porque te vienes aquí a Extremadura. ¿Sigues en esa misma empresa y sigue funcionando ese teletrabajo con el resto de tus compañeros? O sea, ¿allí ha llegado para quedarse esta forma de trabajar? Sí, ha llegado para quedarse porque funciona mucho mejor, incluso como han ampliado personal, no hay lugar para muchos trabajadores, con lo cual yo cuando voy a Alemania tengo que avisar de que voy a ir para que me dejen un sitio, porque ya no hay suficientes ordenadores en la oficina. ¿Cómo recuerdas esos primeros días estando en Alemania, tan lejos de tu familia? Muy duro. Fue diferente porque en Alemania nunca los confinaron, la primera ola no fue tan dura como en España, pero era muy agobiante porque aparte esa cosa que tenía de por ir a España cada mes como venía, se hacía imposible, ni por tren ni por avión, era realmente muy difícil. Con lo cual fue especialmente duro eso de no poder estar cerca. Realmente tampoco vosotros podíais veros, pero estabais cerca y eso yo creo que ayudaba también al sentimiento de compañía. Era esa sensación, ¿no? de estar lejos, aunque aquí más cerca no hubieras podido tampoco poder estar con tu familia. Te agradecemos, David, que nos hayas acompañado y te dejamos trabajar, porque tú estás trabajando. Eso es. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Seguimos conociendo cómo vivieron esos meses los profesionales sanitarios, esos años, nuestros profesionales sanitarios. Lo hacemos con María Ángeles Román Durán, enfermera que luchó en primera línea en esas olas de la COVID en el Hospital de Cáceres. María Ángeles, buenos días. Buenos días. Vamos a echar la vista atrás. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente de lo que vivió usted durante esos primeros meses? Lo primero que se me viene a la mente es que se paró el mundo, totalmente. Y luego, bueno, pues lo que vivimos con la llegada de los pacientes, el miedo, la incertidumbre. Pero bueno, esos fueron los primeros momentos. Después ya un poco analizando también de la importancia del compañerismo, de que hicimos piña entre las compañeras y el apoyo que también sentimos. Claro, porque a las 8 de la tarde todos estábamos puntuales para aplaudirles. 3 años después es cierto que en muchos casos se nos ha olvidado ese agradecimiento. ¿Cuál es el momento que a usted personalmente más le afectó? Pues es un momento muy claro que tengo en mi mente, porque yo estuve al principio, justo cuando empezaron a llegar los pacientes, estuve unos días en mi casa, pues un poco por precaución, porque empecé con febrícula, entonces bueno. Y esa llegada después de 3 días o así a la planta, el dejar una planta de una determinada manera y llegar y estar como, parecía como desmantelada. Esa impresión la tengo en la mente y esa no se me olvida ni se me va a olvidar nunca. Y el primer contacto con los pacientes ingresados, el ponerme el EPI ya en serio, fue muy complicado. Entonces ese fue mi peor momento, sin duda. ¿Qué era lo que peor llevaban sus pacientes a los que usted tenía que tratar con ese EPI que usted menciona? Lo que peor llevaban era la soledad, sobre todo. Y además a esa soledad, pues bueno, le tenían que unir el miedo que nosotros sentíamos. Ellos lo tenían, porque es que tenían la enfermedad y no sabían cómo se iba a comportar en su cuerpo. Entonces, bueno, esa soledad la sentían. Nosotros intentábamos mitigarla, pues bueno, ingresando pacientes de la misma, que tuvieran más o menos las mismas características para que se dieran compañía, para que se cuidaran mutuamente. Entonces, bueno, y luego ya vinieron el tema de las videollamadas, que fue algo muy importante para ellos también. ¿Cómo gestionó usted ese miedo a lo desconocido? Bueno, pues lo gestionó bastante mal. A ver, cuando estás ahí metida en el trabajo, en el día a día, pues lo vas llevando, es como que nuestro cuerpo es muy sabio y se va adaptando a todas las circunstancias. Pero después ya, bueno,
también lo fuimos sobrellevando mejor a medida que veíamos cómo se iban comportando la enfermedad, nos podíamos anticipar a determinados momentos o cositas que iban a pasar. Entonces, bueno, según íbamos aprendiendo estábamos más tranquilos. Al principio fue muy duro. María Ángeles, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Canal Extremadura Televisión y gracias por todo el trabajo que junto a tus compañeras desarrollasteis esos días. A ustedes. Muchas gracias.